Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. El tema del partido de fútbol entre Santa Fe y el Nacional esta semana en el Estadio El Campín, pues ha generado toda una serie indudablemente de críticas, de rechazos a los cuales nos sumamos, porque consideramos que esa no es la forma de ejercer por lo menos el derecho a ser hincha y generar vandalismo y también situaciones muy complicadas que afectan la vida de las personas que van a compartir un escenario deportivo, y a eso es lo que se va realmente. Independientemente de los equipos, el estadio, y eso genera una serie de situaciones que hay que analizar y comenzar a mirar desde distintos puntos. Hoy el gobierno ha hecho unos anuncios acerca de cómo se van a desarrollar esos temas con unas previsiones de tiempo, pero desde el punto de vista del rechazo general, vamos a analizar un poco también lo que sucedió allí y un poco mirar también quién podría ser de alguna manera, si cabe la posibilidad, una responsabilidad, porque algo pasó allí y algo generó que definitivamente todo se desbaratara y terminara en una situación bastante complicada. Mi querido Jorge Hernán. Julio, gracias. Un abrazo a la gente que está con nosotros hoy en Cable Noticias. Aquí en nuestro programa vamos a tocar el tema y para contextualizar, yo siempre me remonto a dos escenarios de los años 80 en el Reino Unido, dos partidos de fútbol. Bueno, uno fue realmente en Bélgica, en el famoso estadio de Heysel. Liverpool se enfrentaba a Juventus por la final de la Copa Europa y un 29 de mayo del partido, antes de comenzar, empezó el problema entre los hooligans de Liverpool y los hinchas de Juventus. Ahí terminaron 39 personas muertas, más una cantidad de heridos, pero lo más dramático de todo es que una hora después de todo eso y de evacuaciones y de ambulancias, se jugó el partido. No solo eso, se jugó el partido con personas heridas todavía en el estadio y la gente veía eso por televisión. De ahí la UEFA sancionó a todos los equipos ingleses, los sacaron 5 años de competencias internacionales. Y luego en el 89, en un torneo local, el mismo Liverpool contra el Nottingham Forest, fue otra tragedia en el famoso estadio de Hillsborough, en Sheffield. 93 muertos, pero ahí fue una avalancha de gente que salió detrás de una pelea y terminaron todos, digamos, contra las cuerdas, porque uno en un estadio cerrado donde no hay salidas termina pues atrapado. Esas dos tragedias llevaron a la primer ministro Margaret Thatcher a tomar unas medidas que fueron, digamos, de peso de ley. Ella lo llamó el Acto de los Hinchas de 1989 y en resumen fueron 4 medidas que vamos a tocar el día de hoy, porque esas 4 medidas funcionaron en el Reino Unido y ellos erradicaron los hooligans de los estadios. Ahora, aquí en Colombia ha habido varios alcaldes y varios gobiernos que han intentado algunas de esas medidas y no se ha podido. Esto que le pasó a Bogotá hace 2 días y las declaraciones de Claudia López las vengo oyendo de Samuel Moreno, de Petro, de Lucho Garzón, de Peñalosa, a todos los alcaldes les ha pasado porque el tema es una mezcla entre privados y públicos, se tiran la pelota unos con otros, la policía hace una cosa, el gobierno distrital otra, y la verdad hay un elemento adicional que la misma alcaldesa lo ha denunciado hace pocas semanas y es que es posible que dentro de toda esta manifestación de violencia está metida ese tema de las guerrillas urbanas, del vandalismo, y todo esto está mezclado en un año donde es muy difícil. Cierran el estadio, que es una medida, digamos, excesiva, pero yo creo que aquí en adelante la sociedad colombiana tiene que reflexionar muy bien hacia dónde va, porque eso que estaba pasando en el martes está pasando en otras regiones del país, no solo en el fútbol. En las familias hay violencia intrafamiliar, la gente está en un ambiente mental muy pesado, más la polarización política natural, o sea que eso lo que muestra es que nuestra sociedad está todavía muy enferma de la pandemia mentalmente y que necesitamos mecanismos para que la gente viva diferente. Eso que pasó en el estadio no puede pasar. Y si no, eso puede terminar en otros escenarios de otras tragedias. Y otras tragedias. Bueno, nuestros invitados, la primera de ellas es una dama maravillosa, excepcional, muy juiciosa, muy dedicada a recorrer esta ciudad, muy conocedora del tema, muy amiga de esta casa. Concejal Lucía Bastidas, gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí con Jorge Hernán, Julio, como siempre. Bueno, no nos veíamos aquí desde diciembre en directo. Estábamos recordando a recordando a nuestro amigo Julio Roberto, que en paz descanse. Pues sí, lamentable lo que pasó anoche, creo que todos sufrimos los bogotanos, pero es parte de lo que vivió la ciudad en el tema del COVID, el hacinamiento, la falta de socialización, los muchachos sin ir a fiestas, sin sexo, sin ir a la universidad, sin ir al colegio, creó una bomba social que es lo que estamos viviendo ahora, por un lado.
Y el tema de salud mental que está disparado en la ciudad, tenemos problemas. Los niños ahorita que volvieron al colegio, por ejemplo, nos decían muchos profesores de colegios públicos, los niños llegaron desnutridos, los niños llegaron con sobrepeso, los niños llegaron con depresión, los niños llegaron maltratados. Esa otra pandemia, la cara de la pandemia que no hemos visto porque ha estado oculta, y eso es lo que se refleja en el estadio. Un amigo que estuvo en el estadio, que ha hablado con varios de las barras que estuvieron en el estadio, decían, es que eso es el país, eso es lo que está pasando en el país, esa falta de respeto por el otro, de ser diferente, de usar una camiseta, y estábamos expectantes mirando cómo todo el mundo se agredía con todo el mundo. Con todo el mundo. Lo que sí hay que dejar claro es que hubo improvisación, y aquí no se trata de buscar culpables, pero sí que entendamos de esta experiencia hacia adelante. Hace rato eso no pasaba, pero además no es solo dentro del estadio, sino lo que pasa fuera del estadio, que es lo que debe tener esa comisión distrital de fútbol, de buscar cómo se organiza la entrada, la salida y la ubicación dentro del estadio. Si bien el gobierno distrital le tiene arrendado a los clubes privados el estadio, la coordinación es de todos y tienen que responder, 1, por la logística, 2, por la seguridad, 3, por el buen comportamiento, por estar dando esos mensajes también de tranquilidad, y creo que en eso tenemos que seguirle pidiendo a los clubes. Pero hay un PMU, ¿sí? Un mando unificado que estaba ya el secretario privado, estaba el subsecretario de gobierno, la alcaldía local, la policía, los clubes, y también hemos pedido las actas porque ¿qué pasó en ese PMU donde estaba toda la institucionalidad? Todos creo que nos cogieron, como diría mi abuelita vulgarmente, con los calzones abajo. Claro. Porque no se trata si los culpables son los clubes, si es la alcaldía, si es la policía, pero ahí también, la policía, ¿qué pasa? Algunos dicen, había 882 policías. Cuando es un partido de tipo A, se deben tener por lo menos 1.200 policías. Y gestores cuidando la tribuna donde estaban exactamente los del Nacional, pero también donde estaban las familias. Y lo que vimos, y los que estuvieron en el estadio, es que no había ese acompañamiento. Entonces tenemos que aprender de esta experiencia. Yo creo que salir a decir, no pueden utilizar el Campín en un año, ya les había pasado a los del Nacional, somos los de Millonarios los que vamos a pagar ahora, y cerrar el estadio cuando la gente necesita deporte, recreación, actividades que lo saquen de esa rutina de hacinamiento que venimos todos, porque para todos ha sido difícil. Entonces creo que no es lo mejor, porque el gobierno debe garantizarle, y los clubes, a los bogotanos que puedan gozar de un espectáculo positivo, que les dé posibilidades de salir de, como les digo, de esa rutina, y tranquilo. Lo fácil es cerrar, es como el chiste del sofá, ¿no? La culpa es del sofá, no, la culpa de quién es. Entonces aquí no se trata de buscar culpables ni responsabilidades, pero sí de mejorar hacia adelante. Y creo que el mensaje que dan hoy, y lo hablábamos con Jorge Hernán esta tarde, de que hayan soltado a los que fueron intento de homicidio, pues es lamentable también para el aparato de justicia. Y otra cosa que comienza a preocupar también, porque no solamente fue lo que se vio dentro del estadio, es que ya hay una serie de quejas de quienes viven alrededor del estadio, y han comenzado a quejarse porque cada vez que hay un partido no pueden salir de sus casas, los atracan, les vandalizan sus casas, sus jardines, les rompen las rejas. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué ciudad estamos? O sea, es que no podemos desarrollar un escenario deportivo tranquilo, en paz. Entonces la gente ya está comenzando a mirar a ver qué va a hacer porque no pueden vivir en los alrededores del estadio. Entonces uno dice también, ¿dónde están las autoridades en ese sentido? No me van a querer, pero es que es así. La gente está muy preocupada con el tema. Tenemos de fondo un problema de convivencia en la ciudad. Claro. Es indiscutible que tenemos con esos indicadores 554 homicidios en el primer semestre de este año, donde la mayoría obedece a riñas familiares, a problemas de tragos. Es que estamos tramitando muy mal los conflictos, y el tema aquí es de convivencia, y se va a ver en el escenario del fútbol, o en el escenario de un concierto, o en el escenario de una fiesta familiar. Entonces, el tema de la convivencia, y yo creo que ahí los medios de comunicación necesariamente tienen que jugar un papel muy importante, ligado a programas de atención y prevención de salud mental. De acuerdo. Los 4 elementos que en su momento, en el año 89, Margaret Thatcher impuso, porque fue además una decisión un poco unilateral. Ella, digamos que recuerdo, aunque yo estaba niño en esa época, pero yo recuerdo que ella dijo en televisión internacional
En este país se acabaron los hooligans en los estadios. Les voy a demostrar que no vuelven los hooligans en los estadios y a la vuelta de unos meses ya no había gente haciendo vandalismo ni estos borrachos que se agarraban con la policía dentro de los estadios de fútbol. Los 4 elementos dentro de esa norma que ella impuso fue, 1, para esa época, año 89, cuando no había internet y cuando la tecnología era bien distinta a la que hay hoy disponible, ella le exigió a todos los equipos de la Premier League cámaras en los estadios para identificar a los vándalos. Eso en esa época era un costo altísimo para cualquiera, porque hoy, pues, digamos, en aeropuertos, en centros comerciales es normal que haya cámaras. En esa época no. Segundo, obviamente sanciones mucho más duras a los hooligans que las penas normales que había en el Código Penal. Y una que le dolía mucho a esos era que cualquiera que cogieran haciendo algo, no solo lo expulsaban del partido en esa ocasión, sino que lo vetaban para entrar en todos los estadios. Entonces había una lista negra de personas que ya no podían volver a entrar a fútbol. Y otro tema que de pronto no es muy popular, pero que funcionó, y es que ella dijo, hay que darle privilegio a las familias, a los niños, a la gente que va a hacer un plan de entretenimiento. Entonces, esa gente que quiere ir al estadio a ese plan va a tener que pagar un poco más su boleta. Vamos a subir los precios para que los precios no sean tan baratos, tal que el vándalo diga, no, es que es muy barato entrar al estadio a hacer vandalismo. Subieron los precios y se desaparecieron los hooligans de los estadios. Algunos países han copiado algunas de estas medidas y en Colombia en este siglo, en estas últimas 2 décadas, se ha hablado en varias ocasiones de la carnetización. De hecho, creo que se la cobraron ya a los hinchas y no les han dado los carnet. Se habla del tema biométrico, pero siempre se queda como hasta el siguiente partido donde hay un incidente. Yo creo que también les falta un poco, concejal, de voluntad política. Y ahí sí caen todos. El alcalde Peñalosa, la alcaldesa López, el alcalde Petro, todos, digamos, no ven esto como un problema prioritario, tienen otros problemas en la ciudad y siempre lo delegan en el DADIMAYOR, el IDRD, pero eso es de todo el mundo menos de... Y los ciudadanos tampoco ayudan mucho, ¿no? Sí, primero, sí se intentó hacer una prueba piloto, estuvo Daniel Mejía cuando fue secretario de Seguridad trabajando lo del sistema biométrico. No hay recursos en este momento, pero creo que es necesario. Y el comportamiento ciudadano, es que aquí no puede ser, cuando usted está en Transmilenio golpeando la puerta, porque sí, o sea, estamos como esquizofrénicos como ciudad también, con esos problemas de salud mental. Y creo que hay que trabajar es con las familias, con los niños. Aquí hay que volver a recuperar los valores por un lado, pero también la ciudadanía, el amor por la ciudad. Pero cuando usted ve la ciudad... como las ventanas rotas. En los recorridos que hicimos estos días y que hacemos constantemente, ¿qué vemos? ¿Qué estamos viendo los bogotanos? Una ciudad llena de cambuches, una ciudad sucia, y eso no ayuda. Es lo mismo que si en la casa a ustedes se les daña un bombillo y no lo arreglan, entonces luego el otro bombillo, pero luego se le dañó el tapete, luego está sucio allí. Eso es lo que está pasando en la ciudad. Entonces creo que es integralmente, bueno, hay que sacar recursos para el tema biométrico compartido entre los clubes y el distrito, por ejemplo, que creo que vale la pena. Erradicar esos violentos. Y yo creo que si usted tiene una orden de captura o si usted tiene ya una anotación por intento de homicidio, como este muchacho Mateo Molina, pues no va al estadio si hay un registro biométrico. Claro. Pero además, ¿qué hay que hacer? Poner un CAI móvil dentro del estadio. Porque ¿qué ha pasado? Han cogido personas que con antecedentes usted no puede entrar. Usted no puede entrar, pero vaya y haga lo que quiera. Si tenemos un CAI cercano para que haga la judicialización pertinente, pues yo creo que también vale la pena. Aquí, así lo hayamos hablado muchas veces, así nadie lo haya hecho, creo que llegó el momento de que actuemos en concordancia con lo que viene pasando. Y yo digo, no puede ser cerrar el estadio, es que la respuesta no puede ser cerrar. Si viene en mayo del otro año que vamos a tener un super concierto en Bogotá, entonces ¿qué vamos a esperar? ¿Cierto? Yo cuando vi esas imágenes del muchacho agredido, a un primo mío le pasó eso en el 2006 en un concierto de rock al parque en el Simón Bolívar. Y fue es que igual, que le daban patadas, porque eso eran de las tribus urbanas, y que le daban patadas, que le daban con las vallas. Él sí tuvo varios días en coma, estuvo mucho más grave que el muchacho que fue agredido acá. Y usted dice, ¿por qué? Porque usted tiene una camiseta diferente a la que yo tengo. Entonces, aquí el tema de convivencia se agravó. Lo que tenemos que decir, ha existido siempre, pero ahora, a partir de la pandemia, que íbamos a salir mejores seres humanos y demás, no. Estamos sacando lo peor de cada uno. Y creo que esa soledad, esa ansiedad, esa depresión, esa falta de trabajo, esa falta de ingresos, pues está generando esta bomba social.
porque es lo que estamos viviendo en la ciudad. Dos cosas, concejal. Mientras producción me confirma que tenemos ya las declaraciones del ministro del Interior hoy a propósito del tema biométrico. Tuvieron comisión. Y de esa comisión hoy. Debo preguntarle porque además puede que la ley esté establecida así, porque no tiene ningún sentido que no haya sido capturada en flagrancia, ese es un elemento. Dos, que las imágenes no hayan servido para judicializarlo. Bueno, ok, perfecto, porque no fueron autorizadas, ordenadas por un juez, ok. Pero tuvieron unos elementos para decir, por lo menos, adelantar una investigación y ordenar una captura a un sujeto que le hizo daño a otro. Ahí falta algo dentro de la justicia, concejal. Pues sí, es el sistema judicial que beneficia más a los victimarios que a las víctimas, finalmente. Entonces, va y se entrega a Mateo Molina voluntariamente. No había orden de captura y no lo cogieron en flagrancia. Entonces toca esperar todo un proceso que recoja unas pruebas y demás para llevarlo a la judicialización y a que lo capturen. Pero y a los otros también, a los otros jóvenes que habían capturado y lo soltaron, que es lo mismo que ha pasado con los que hacen vandalismo en los portales. A veces le ponen un comparendo. Entonces aquí el mensaje que estamos llevando es delinquir paga, ¿me entiendes? Es que nos estamos equivocando en el mensaje. ¿Qué piensa la persona juiciosa que paga impuestos, que coge bus, que paga el pasaje, que cumple con toda la normatividad y que cumple con la ley? Cuando dice, los vándalos aquí tienen corona, a los que están delinquiendo pues no los capturan, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y los que quieren delinquir lo hacen porque dicen, pues si no pasa nada, yo lo hago también. La ley de las pequeñas causas que la Corte declaró inexequible hace 2 años, yo creo que también eso fue insensato para lo que estamos viviendo en la ciudad. Pero además, yo no sé si el tema del valor de las boletas, cuando hay bandolas que manejan buenos recursos, que usted diga que eso los vaya a desestimular. Y no es que no podemos vender el mensaje que también el que no tiene recursos para pagar la boleta es el que es vándalo, ¿no? El vandalismo, a veces la horda de muchachos, que eso es lo que también preocupa, en grupo, nosotros que tenemos hijos, los que están en grupo, usted siempre le está diciendo a los hijos, ojo diga que no, aprenda a decir que no, los límites, porque los muchachos cuando están en grupo, bueno, colémonos aquí, bueno, colémonos todos, o rompamos esto, porque el tema del impulso de grupo es muy, muy fuerte. Entonces, esto debe ir acompañado también de una propuesta social, por supuesto. Ahora, también hay que hacer una autocrítica desde el fútbol, porque pues obviamente ahí no se está dando ningún ejemplo. Hemos visto en el último año enfrentamientos entre directivos de Nacional y Cortuluá, garroteras en la DIMAYOR, los presidentes de los equipos se tratan como si fuera de alguna manera, no le dan estatus, y fuera de eso los jugadores en la cancha tampoco. Hay partidos donde más violencia ve es en la cancha. Entre jugadores también debe haber de alguna manera una conciencia de que lo que está pasando en el campo, y que muchos lo ven además por televisión, termina llegando como ejemplo a los jóvenes, a los niños, a los hinchas del fútbol. Entonces no le podemos pedir al aficionado que se comporte bien cuando lo que está viendo ahí en su pantalla o en el estadio es también una garrotera. Y en el fútbol sí que hay de eso. En Argentina con los Boca River, los enfrentamientos de los brasileros y argentinos, en Europa, en todas partes ve uno que la intensidad del fútbol la están confundiendo algunos jugadores con violencia, y a veces hay jugadores que van casi que como el aficionado, con intento de homicidio. Hay patadas que uno dice, uy, pero este quiere reventar al otro. Entonces siento que ahí falta autocrítica también. Desde el fútbol debe haber realmente como una especie de pacto, y entre todos los equipos decir, bueno, esto que estamos haciendo, hasta dónde está afectando el comportamiento de los que nos están financiando con sus boletas. Porque yo creo que eso no se ha debatido nunca, nadie ha hablado de eso. Pero yo sí creo que un aficionado que va al estadio y ve allá en la cancha que se dan y que le pegan al árbitro y que se pegan entre ellos, no le podemos pedir al aficionado que haga distinto. No, y el mensaje debe ser todo, la política es lo mismo. O sea, todos los líderes de opinión, los periodistas, los políticos, tenemos que bajar el tono. Como decía Carlos Fernando Galán, bajémosle el tono porque tenemos que empezar a dar ejemplos. Usted no puede decir, ¿cómo a su hijo, mi hijo, lea, por favor lea? Y nunca lo ha visto usted cogiendo un libro. Entonces, ¿cómo es que estamos enseñando? Con el ejemplo, y el ejemplo que estamos viendo en la política, en los estadios, es de agresiones. ¿Qué podemos hacer? Es el mismo tema con la violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que está pasando adentro de las casas con las mujeres y con los niños? ¿Cuál es el ejemplo? Concejal, eso podría tener un efecto incluso al interior de las familias, usted lo ha manifestado muy bien, porque el hijo que no cumpla con una orden de sus padres, perfectamente podría mañana levantarse contra los padres y decir, no, pues es que ¿cuál es el problema? Si allá
se agarran en los estadios, yo porque no le puedo decir a usted lo que yo siento, o expresar de alguna manera el rechazo a una orden. Eso también va a afectar a las familias o la sociedad en general, ¿o no? Bueno, la estamos afectando. Aquí podemos sonar muy cristianos o católicos, pero el tema de los valores y del respeto creo que lo hemos perdido. No, pero es verdad. Y es necesario recuperarlo. O sea, si nosotros no recuperamos ese tipo de valores, el respeto por las mayores, el ceder la silla, el hacer tantas cosas que a uno le inculcaban de pequeño y que ahora parece que, ay, usted tan anticuado si está pensando en esas cosas. Pero los papás, y yo insisto mucho cuando este tema del vandalismo que estamos viendo, ¿dónde están sus hijos? Había un comercial que decía, correcto, ¿sabe usted dónde están sus hijos a esta hora? Entonces, o cuando los hijos llegan o las hijas con, ay, compré una nevera, compré una licuadora, tengo carro nuevo, pero si usted no está trabajando, o sea, ¿de dónde fue que sacó la platica? Entonces, yo creo que los jóvenes necesitan opciones, claro que sí, necesitan estudiar, necesitan trabajo, pero también necesitamos una corresponsabilidad de los padres. Los menores de edad que están ahorita delinquiendo tanto, que están abandonados, que están solos. Vemos una juventud solitaria, en soledad, muy ligada a las redes sociales. Por eso los youtubers, a veces que uno cuestiona y uno dice, bueno, ¿y estos cómo es que tienen tantos seguidores? ¿Qué es lo que están inculcando? Y esos son los que le están hablando a las juventudes. Entonces, creo que tenemos que cuestionarnos absolutamente todos. Concejal, como Jorge Hernán lo decía, creo que hemos escuchado desde hace varias administraciones el tema de lo que pasa en el estadio, en general en todos los estadios en el país. Uno a veces se pregunta, ¿qué hace falta realmente entonces para que eso se cumpla? Es que el tema de restricción, de control de quienes asisten, no, la carnetización. Yo vengo escuchando de la carnetización hace 20 años. Sí, por lo menos 20. Y no hemos conseguido que cuando eran más poquitos los hubieran hecho para ir creciendo. Ahora, ¿cómo los van a carnetizar? O sea, eso es la cosa que... Pero mire que se avanzó. O sea, y aquí yo creo que en el gobierno de Peñalosa se avanzó, que es lo que tenemos más reciente. Se hicieron unos protocolos trabajados con las 66 barras que hay en la ciudad, se trabajó con ellos de la mano y se flexibilizaron ahora. Luis Ernesto, siendo secretario de gobierno en el ministerio, también tuvo a cargo el tema del fútbol en paz, que estaban trabajando desde el Ministerio del Interior, se flexibilizó. Hoy yo me reuní con unos barristas y me decían, es que estamos siendo, ellos mismos diciendo, es que se está haciendo demasiado permisivos. Entonces, a veces contratan a unos gestores que son de las mismas barras y de un equipo, entonces eso no genera equilibrio, empezando por ahí. Y cometen alguna falta y dicen, bueno, me comprometo a que no lo vuelvo a hacer y demás. Entonces estamos siendo demasiado flexibles en aras de decir, trabajamos con los barristas, pero lo que vimos ayer es claro, todos fallamos, todos perdimos. La alcaldesa, el gobierno, los clubes. Y no se trata de que nos molestemos o que aquí hay un culpable y lo vamos a colgar y lo vamos a quemar. No, se trata de que, digamos, nos relajamos. Yo creo que estábamos tan felices todos de que íbamos a reabrir el estadio que no entendimos que era un partido tipo A. Claro. Nacional Santa Fe, que sabemos lo que sucede. Porque cuando usted mira las cifras de los homicidios que han cometido los equipos de fútbol y que han sido víctimas también esas barras, pues usted encuentra siempre a Nacional en los primeros lugares, a la América, a Cali, a mi Millonarios del Alma. Entonces, ¿me entiendes? Es eso lo que también tiene que darnos unos mensajes. Se trabajó, tenemos que hacerlo el biométrico, tenemos que la carnetización es ya responsabilidad de los clubes que no le han entregado a los hinchas y toca los controles que hay, que haya más controles, porque lo que me decían varios hinchas que fueron ayer al estadio decían, es que controles no se veían. Yo creo que nos relajamos absolutamente todos. No sabían que de pronto podría pasar eso también. Sí, pero eso es relajamiento. Claro, o sea, esto es como un concierto. Y yo, si usted me lo permite, Jorge Hernán, vamos a saludar a Esteban Jaramillo. Esteban, un apreciable amigo, conocedor por demás de toda esta situación deportiva, analista, el hombre muy profundo. Además tiene el fondo, no sé si qué estadio será, Esteban, pero bueno, ya nos contarás. Bienvenido y gracias por acompañarnos, Esteban. Orgullo para mí estar en este estadio y soy el único que entro porque a los demás les prohibieron el ingreso. Un placer compartir con todos ustedes y mis respetos, claro. Bueno, Esteban, comencemos con un tema que yo creo que a usted le ha tocado debatirlo muchísimas veces y es
en Europa, en Argentina, en todas partes del mundo donde hay fútbol de alto nivel, los equipos son dueños de su estadio. ¿Sí? Entonces ellos administran la seguridad, ellos administran todo. Colombia, salvo el Deportivo Cali, el resto de equipos dependen de unas alcaldías que son las administradoras de los estadios o gobernaciones en algunos casos. ¿Usted cree que ahí empieza el problema? El no tener propiedad de, tener que alquilarle a, y esa digamos, trabajo en equipo que no se ha visto mucho entre público y privado en el fútbol, termina pasando es que hay falta de control, creo yo. Yo no sé con quién estoy compartiendo porque no los veo mucho y entonces no puedo saludarlos, aunque no cambiaría mi posición respetuosa frente a las opiniones que ustedes estén entregando. ¿Quiénes están en el set? Estamos con la concejal Lucía Bastidas y pues nosotros, Julio y Jorge Hernán, que siempre los saludamos bueno. ¿Y él no nos Está ve? bien. No, él no nos está viendo, No, nos es que está no los oyendo. veo, no los veo, pero ustedes me ven. Sí, sí, sí. Perfectamente. Mire, yo entiendo la posición de Jorge Hernán y lo que él dice es verdad, pero yo creo que la solución no está en carnetizar, aunque esa plática perdió, porque hablaron de carnetizar, la gente juiciosa fue al estadio, yo recuerdo las largas filas en el Campín. Eso lo impulsó mucho Perdomo cuando era el presidente de la Mayor, pero a la larga no pasó absolutamente nada. Pienso que siempre que hay un brote de estas características se escandaliza demasiado y aparecen muchas personas extrañamente expertas en el tema con discursos largos y vacíos. Estudié mucho barras bravas, leí muchos libros, muchos, fui colaborador de la policía e incluso con ellos dicté algunas charlas. Cuando el nuevo código de la policía sacó la policía del interior del estadio y dejó un pequeño remanente ahí. Recuerden ustedes que el Mundial de 2011 quitaron las barreras de protección y desde ese día cualquier aficionado irrumpe en la camilla sin control ninguno. Los equipos profesionales de Colombia se comprometieron ante las autoridades para establecer a través de su propia logística un control sobre los hinchas. Y nunca ha existido de la manera adecuada. Yo creo que eso se ha convertido en una burla porque ellos no cumplen a cabalidad lo establecido. En 2012 se determinó, y eso creo que fue desde el Congreso de la República, que había una serie de normas para poder garantizar la seguridad en el interior de los estadios. Cuando se empezó a hablar de la huella, de la foto, de la electrónica, del electrónico control de los aficionados y nunca se cumplió. E incluso algunas empresas intentaron llegar a la DIMAYOR para facilitarle ese servicio, claro, profesional, pero algunos dirigentes se hicieron renuentes por el costo que eso significaba. Creo que la gran responsabilidad de todo esto no está en la alcaldesa, a pesar de que yo considero que ella exagera cuando castiga a los buenos aficionados por hacerlo con los malos aficionados. Me parece que es una exageración. No quiero alargarme mucho ni convertir esto en un monólogo, porque ustedes seguramente quieren participar, obviamente. Mi solución, después de haber vivido tantos años de experiencia, de haber compartido con el Monseñor Alirio, que murió hace poquito, que él trabajó Goles en Paz, Sí. de haber asistido constantemente a las reuniones del Ministerio del Interior en un plan decenal que no terminó en nada. ¿Cómo le parece que un día fui al plan decenal y había una vedette con minifalda? Y le pregunté que cuál era el papel de ella en el plan decenal y me dijo: yo soy la reina del plan decenal. Y me contó que le pagaban mucho y yo dije, pero ¿cómo puede haber una reina en el plan decenal? Y un muchacho me presentó un libro. Me dijo, mire, este libro es muy bien hecho sobre barras. Y lo leí, realmente es muy bien documentado, pero yo le pregunté, porque fueron varios los libros que se presentaron, ¿y usted va al estadio? No, yo no voy por allá. Y dije, ¿cómo va a hablar usted de barras bravas si por allá no está? Claro. Yo he convivido con el monstruo porque yo he vivido en su interior, porque yo estaba en el estadio siempre. Observen algo. Las barras bravas mudaron de los estadios y fueron a las carreteras, a las calles, a los barrios periféricos, causando destrozos, generándole una muy mala vida a los vecinos. Tortura extrema es para el vecino de un estadio, como tortura extrema es para el vecino de un jugador de fútbol que pierda o gane, celebra emborrachando y haciendo ruido. Claro. Entonces ellos se van para las carreteras. Yo estoy en Manizales por unos días, tengo que volver el fin de mes para transmitir los partidos por el streaming de Caracol Televisión, los 3 partidos que tiene la selección.
Resulta que aquí hubo unos atracos en la noche del domingo de barras bravas de Millonarios, asaltaron todos los negocios que hay de aquí hacia Letras. Y hoy leí que algunos hinchas de Santa Fe le robaron a unos niñitos boxeadores en Bogotá. Entonces ellos se fueron para las calles, para las carreteras, para los parques municipales a causar daño. Ocasionalmente vuelven a los estadios, que hacía rato no había lío en el Campín. Hace 2005, 17 años, Jorge Hernán, en el estadio yo estaba transmitiendo y tiraron un hincha desde el segundo piso de Independiente Santa Fe. Santa Fe América, sí me acuerdo del partido. Santa Fe América. El mismo día mataron un hincha del América en la tribuna oriental. Y yo recuerdo el escándalo que se armó. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. Yo investigué barras bravas y compartí con ellas, con los hooligans, porque durante el Mundial del 90 en una RCN yo transmití desde las islas. Yo fui a Cagliari y me tocó en Sicilia y en Palermo. Uy. Y los equipos más conflictivos los enviaron para allá. Y yo conocí lo que es una barra brava. La violencia, cuando fui a transmitir por la misma cadena el partido de Colombia contra Inglaterra, eso fue en el 88, cuando Andrés Escobar hizo un gol en la agonía. Usted no imagina lo que era tierra de nadie en la calle, los círculos que hay alrededor del estadio Wembley. Ellos controlaron las barras bravas, endureciendo los códigos penales. Lo restante para mí equivale a paños de agua tibia. Okay. Si usted no endurece los códigos penales, si usted no califica el delito que se está cometiendo, los vándalos en Colombia seguirán en la impunidad. De paso, porque cuando abandonan el estadio y les prohíben entrar, aprovechan las barras porque ya son identificados. Las barras no, las manifestaciones públicas representadas en protestas para generar disturbios, desorden y destrucción. Ok, es que me están pidiendo una pausa. Y para que la concejal lo vaya pensando, en la tarde cuando hablamos yo toqué el tema, y yo sé que es muy polémico y Esteban ya lo introdujo. No está desligado, Julio, el tema de la protesta social más el vandalismo con lo que vimos el martes en el Campín. O sea, eso no está desligado y lo vamos a ver mucho en los próximos meses porque va a haber política, va a haber polarización, va a haber unos partidos que quieren una cosa y otros otra. Y ya la misma alcaldesa denunció que hay un partido que se está aprovechando de eso para generar caos en la ciudad. Entonces no se les haga raro que algunos de los que estaban en el Campín el martes también tengan en su cabeza el tema de la protesta, de los cajeros automáticos, porque es la misma persona, solo que está en el estadio en una cosa y después al otro día está en la protesta en otra. Claro. Porque Hernán, viven de eso porque eso, claro. El vandalismo se convirtió en un negocio muy rentable en el mundo. Claro, me están pidiendo una pausa, Esteban, ya vamos a regresar para que comencemos desde luego contigo, con la concejala Lucía Bastidas. Muy breve los mensajes importantes para ustedes y ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Junto en esta conversación con Esteban Jaramillo y con la concejal Lucía Bastidas, habíamos hablado antes de la pausa una pregunta que hacía Jorge Hernán. En ese sentido, ¿qué decir, concejal, frente a las situaciones en las que uno ve a diario y también uno dice, bueno, ¿qué? ¿Y para dónde vamos? Bueno, autoridad. Yo creo que la ciudad está reclamando autoridad. Aquí ya el vandalismo nos tiene mamados. Los vecinos de los Portales están cansados, los vecinos del estadio están cansados. Aquí es autoridad. Ya yo le estaba graficando, no es pues posible que en el centro de comando y control, donde están todas las cámaras de la ciudad, que muchas han dañado, los vándalos, estos que son financiados, entre otras cosas, ahí hay guerrilla urbana, hay habitantes de calle, estos no son los niñitos lindos que entonces algunos quieren que reaccionen con pétalos de rosa y con besitos los vamos a quitar. No, señores, acabaron la ciudad y dejó la autoridad acabar la ciudad. Es que no es posible que esté la autoridad, la policía y el gobierno distrital, secretario de Gobierno y Seguridad, viendo todas las cámaras diciendo, ve, ahí vienen estos vándalos, van a hacer esto, van a hacer esto, ¡ay, acabaron Transmilenio! Y no hicimos nada. Y por un lado, usted ve todos los días a los del ESMAD y a la policía, lo requisa la Personería de Bogotá. Y yo les digo, ¿y quién requisa a los vándalos? O las bombas incendiarias, o los cuchillos que tienen, o las armas que tienen. Entonces aquí lo que falta es autoridad. Protestas pacíficas, bienvenidas, pero los bloqueos son ilegales, el vandalismo es ilegal, cuando usted está agrediendo a un policía es ilegal. ¿Y quién tiene el uso legítimo de la fuerza? Pues la policía, sino que hay una narrativa de odio también política de candidaturas a desprestigiar a las fuerzas militares y a la policía para lanzarse al Congreso de la República y a la Presidencia de la República. Entonces aquí se están invirtiendo los valores y aquí tenemos que ponernos todos la mano en el corazón y en el considere. Necesitamos recuperar la ciudad, necesitamos limpiar la ciudad, recoger la basura, no dejar que sigan vandalizando Transmilenio, los semáforos. ¿Y sabe quiénes son los más perjudicados? La gente pobre, el estrato 1, 2 y 3, que es el que usa Transmilenio, y los que se las dan de revolucionarios los ponen a caminar 2 horas y 3 horas. Los bogotanos quieren 2 cosas: reactivación económica, que los dejen ir a trabajar y que no los maten en el camino. Eso es lo único que piden los bogotanos. Y eso tiene que garantizarlo la institucionalidad. Entonces yo apoyo a la alcaldesa cuando hace las denuncias y demás, pero a veces le falta autoridad para decir, los vándalos no más, mis amores. Mis amores se van a estudiar, se van a trabajar, se van para la casa, pero no me bloquean el Transmilenio, no me bloquean las ambulancias, porque miren cómo está alrededor de los Portales. Yo los invito, no hay un solo ladrillo, no hay un solo adoquín, la gente tiene los vidrios rotos, los de las primeras líneas van y los amenazan, entonces la gente los extorsionan para que pueda pasar de un barrio a otro 2.000 pesos, van y le piden las cosas de la tiendita. ¿Esto qué es? Esto es desgobierno. Entonces no, aquí por supuesto que tenemos que recuperar la ciudad, pero con autoridad. Ya no más discursos, ya es autoridad. Se nos está saliendo la ciudad de las manos, se nos salió la ciudad de las manos. Déjeme preguntarle a Esteban algo que él conoce muy bien, que pasa mucho en Argentina y en Italia, tal vez, como por mencionar 2 ejemplos. Y yo no sé si está empezando a pasar en Colombia, tal vez de pronto la barra del Barón Rojo en Cali, del América, es como la única que... Sí, porque es que ahí es donde uno dice hasta qué punto pasan de ser hinchas y aficionados y fundamentalistas en su idea de que defienden una camiseta y empiezan a aumentar las zonas grises de que ya empiezan a dominar la boletería, pedirle al directivo boletas, ayúdame con el transporte que voy a visitar el equipo. Y por ejemplo en Argentina ha habido casos, no sé si Esteban quiere recordar alguno, en donde prácticamente los directivos de los equipos están secuestrados o extorsionados por esas barras que son llenas de vándalos y de malandros, y entonces esa gente termina controlando los equipos de fútbol. Nosotros hemos visto ya algunos pinitos de eso en Colombia, ¿cierto? Aquí hay lo que se llama apriete, y en la Argentina ya hay apriete, y es cuando ellos aparecen en el entrenamiento a apretar a los técnicos, a los jugadores. Algunos jugadores son beligerantes y los confrontan. Y los vándalos hacen presencia permanente. Una vez yo vi llegar un grupo de hinchas de Independiente Santa Fe a un entrenamiento cuando Santa Fe entrenaba el centro de alto rendimiento, y colgaron unas mochilas en un árbol y empezaron a insultar a los jugadores, y cuando los jugadores vinieron a replicar sacaron todos un machete, cada uno un machete. Entonces no hay un control. Con respecto a lo que decía la distinguida concejal, mis amores, váyanse a estudiar, váyanse a trabajar. Eso es una utopía, doctora, porque ellos ya están trabajando.
Ellos están a sueldo y usted misma lo acaba de manifestar. Ahora, con respecto a la violencia, obviamente nosotros recogimos mucho de la Argentina, desde los cánticos que hay en la tribuna, y ellos lo recogieron desde Inglaterra y desde Europa. Ellos están infiltrados por políticos, están infiltrados también por dirigentes. Un día llegué yo al estadio y tenía que conversar con el jefe de la barra de Millonarios. Se me acercó el coronel comandante del operativo policial en el escenario y me dijo, ayúdame a ver si puedo subir donde Moneda, que era el jefe de la barra de Millonarios, y Camine, que era el buen amigo mío. Entró escoltado por 6 policías. El jefe de la barra brava. Luego hubo una escisión en esa barra. Se fueron otros al sur del Campín y pelean entre ellos. Ustedes sitúan como ejemplo Jorge Hernán el caso del Barón Rojo. Ellos ya no pelean contra el rival, ellos pelean entre ellos mismos y ve uno peleas encarnizadas entre mujeres. La violencia no se va a erradicar. Yo no toco el tema alcaldesa porque yo me siento, sí, claro, muy afectado en la capital colombiana, sobre todo por la inseguridad que está instalada en todos los sectores de la ciudad. Pero yo me refiero a lo del fútbol en concreto y no quiero desprestigiar ni desestimar lo que la doctora está diciendo, que para mí es muy valioso. Yo creo que es que los hinchas se transformaron tanto, sobre todo los vándalos, que hoy no aman su escudo, no aman su camiseta, no aman a su club, sino que odian a los rivales encarnizadamente. Y odian a la policía, Esteban, ¿no? Porque en Millonarios, que usted conoce bien, y esto es desde los años 90, hay una de las canciones famosas que cantan Comandos Azules, donde una de las frases es, y nos persigue la policía, y les parece bien enfrentarse a la policía que la tienen ahí, a pocos metros, dentro de su lírica. Yo le quiero decir algo al respecto. En redes son las convocatorias, y son unas sucias convocatorias con muy malas intenciones. Y los hinchas de Millonarios, porque el presidente de Millonarios no transitó con muchas de sus peticiones. Porque mire, y hablo un paréntesis, en algún diálogo el doctor Ardila, el doctor Antonio José Ardila, que soy embajador plenipotenciario, creo que así se llama, usted me disculpa porque no conozco mucho esa terminología en Gran Bretaña o en el Reino Unido, consultado por un periodista para saber cuál era el peor mal que tenía Nacional, y dijo, el error que cometió un presidente empoderando las barras. Las barras no se pueden empoderar desde la dirigencia deportiva. Pero le cuento la anécdota de Millonarios. Empezaron a convocar en Millonarios una manifestación que destrozara el espectáculo, invadiendo la cancha y obligara a la suspensión del partido. Esto para que antes de la pandemia, antes de los problemas, Millonarios se hubiera privado de los aficionados y una derrota provocara la salida inmediata y masiva de los directivos del club. Desde allá encuentran herramientas maquiavélicas para destruir lo que se cree es el amor apasionado de ellos para el fútbol. Disculpe la interrupción, Jorge Hernán. No, Esteban, tranquilo, pero es que sí siente uno que está desde el lenguaje, y no solo Millonarios, Santa Fe, Nacional, y tienes razón. Hay un partido que recuerdo mucho, y Esteban seguramente lo va a recordar rápido, Copa Libertadores 2016, cuartos de final, Rosario Central visitaba a Nacional en el Atanasio. Y el jugador Orlando Berrío le mete un gol a Rosario en el último minuto, en el minuto 93, y se lo canta así al arquero en la cara, y bueno, expulsan a Berrío por provocar al arquero argentino, pero entonces, observando la pantalla, era una cantidad de gente de logística del estadio, que muchos eran de las barras, de Nacional, junto a la policía del Atanasio, que eran todos paisas, atacando a los jugadores argentinos. Es decir, ese nivel de hostilidad yo solo lo había visto en Asunción de Paraguay, en Defensores del Chaco en los 90. Es decir, Colombia importó todas esas violencias también desde los que no están en la cancha, desde los que están afuera, primero con los cánticos, luego con la organización de las barras, pero ya se volvió un tema en donde los periodistas argentinos que transmitían el partido decían, bueno, pero ¿esto qué es? El público aumentando la hostilidad, echándole más gasolina al incendio. Yo siento que hace falta también una voz, y le decía antes de que usted entrara, Esteban, a nuestros compañeros de hoy, desde los mismos jugadores. Públicamente ellos también tienen que dar ejemplo. Y no siempre lo dan, en los partidos se ven unos patadones y unas agresiones. Es decir, ellos cómo pueden pretender que los hinchas no se vuelvan violentos cuando ellos mismos en la cancha insultan al árbitro, le pegan al otro. Es decir, el futbolista tiene que ser consciente que lo que está haciendo es un ejemplo que no le está funcionando a la sociedad. Yo lo comparto y recuerdo muchos episodios parecidos. Pero es que en el interior de la dirigencia del fútbol hay la tendencia al marido burlado.
y es que si me juegan una infidelidad, vendo la cama. Entonces, cuando ha habido problemas de estos, ellos salen a expresarse y hacen manifestaciones públicas protestando por lo que está ocurriendo, pero no logran soluciones. Por ejemplo, acá en Manizales, el presidente del equipo no habla con los periodistas. Hay una enemistad muy marcada. No suministra noticias, genera especulaciones. Y han salido pancartas en los pasacalles diciendo que o arreglan esto o habrá muertes. Y es una provocación. Y eso no se arregla contratando un guardaespaldas. Aquí en Colombia es muy normal eso. Que impidan la entrada de los hinchas al estadio y creen que con eso se arregló todo. Y que se cierren en conciliábulos permanentes tratando de arreglar problemas económicos y se olviden del fútbol como espectáculo. Y el tratamiento que acá se le da, señora concejal, para que usted alguna vez lo considere, a los hinchas en el estadio, que es una propiedad del Estado. El del estadio, el Campín, es propiedad de la alcaldía. El estadio de Manizales también. Hay estadios que son de las gobernaciones, otros de la alcaldía. Se han percatado de la forma en que tratan a los hinchas. Los reciben y les impiden en ocasiones entrar con el interés que muestran por ingresar para ver un espectáculo, y no ha visto que algunos de ellos lo sacan 15 minutos antes y no pueden ver la totalidad del partido. Acá en Manizales, por ejemplo, los periodistas los iban a despojar del palco del estadio. Es una provocación, porque el periodista cuando es hincha también se desboca. Y hablemos de algo, Jorge Hernán. Y en esto no comprometo ni a la señora concejal o la señorita concejal o a Julio. Y los televidentes van a entender. ¿Cuánta de esa violencia la fabricamos nosotros desbocados con una pedagógica, no, con una enervante oratoria desde los micrófonos? No, es que... ¿Cuántas veces nosotros no prevemos, discúlpeme, que no promocionamos el comportamiento de los hinchas? Si voy un poquito más lejos, ¿cuántos pitana hay? Y utilizo una analogía. ¿Cuántos pitana hay en el arbitraje que con las decisiones, como ocurrió recientemente en la Copa América, exacerban en extremo al aficionado y también producen violencia? Sí, y hay que decirlo, a pesar de que me imagino que Esteban, igual que yo, pues lo queremos mucho y yo lo conozco desde los años 80 y es muy querido conmigo y todo, pero el narrador del Atanasio en esa época, Luis Fernando Múnera Isman, que él controlaba el estadio. Múnera en sus transmisiones radiales decía cuándo la barra tenía que decir una cosa y cuándo no. Edgar Perea en Barranquilla también, Sí, en el Metropolitano. claro. Y Sí. ¡ay, la barra de Corea! Ahí va. Y entonces todos los hinchas le seguían la cuerda al narrador. No fue así yo señalarlos a ellos como responsables. Que se produjo la muerte de Álvaro Ortega en el 89 con la suspensión del campeonato. Sí, de acuerdo, que fue en Medellín. No, y por último, Esteban, me gustaría también, para entender un poco su mensaje, no solo el periodismo, los jugadores, yo creo que el país entero tiene que entrar en una fase de autocrítica. No puede ser que Colombia pase la página y una persona quiso matar a otra con televisión Y no y todo pasa el mundo nada. viendo y no pasa nada. El ciudadano tiene que reflexionar, la familia también. ¿Cuál sería su propuesta para que el colombiano empiece a reflexionar? Por lo menos los que nos están viendo hoy aquí en Cable Noticias. Yo escucho mucha gente en la calle, en este y tantos países no se puede vivir. Y yo vivo feliz acá. Yo no cambié este país por nada. Yo tuve problemas en el pasado y me insinuaron, incluso los abogados, váyase de acá que lo están persiguiendo. Y yo dije, no, yo me quedo acá. Y aquí voy a vivir y aquí voy a morir. Es amar la patria, es amar el país, entender de solidaridad, de comprensión, de armonía en la vida. Pero aquí no existe. Yo recuerdo alguna vez que en el estadio del Campín prohibieron en las transmisiones exhibir cuando las personas ingresaban a la gramilla a crear problemas. Y lo mismo hace la FIFA. Ustedes no ven que entran mujeres desnudas buscando notoriedad, fama y publicidad, incluso representando algunas entidades. Y la FIFA no transmite eso. Entonces se cree en Colombia, en la dirigencia del fútbol, que la mejor manera de controlar la violencia es ignorándola desde los medios de comunicación. Yo trabajé en una época en Canal Capital y yo les decía a los muchachos camarógrafos que se pararan en el puente o en uno de los puentes separadores de la 30 al frente del estadio. Tengo la seguridad que va a haber disturbios, había disturbios y yo me seguía publicando eso y un día entendí que yo era un precursor, un activo participante, así fuera indirecto, de las polémicas que generaban o las peleas, para decirlo abiertamente, en el Campín. Hay una consideración más. Aparte de lo que propuse con respecto al Código Penal,
Aparte de la necesidad de lograr convivencia con solidaridad, hay una necesidad adicional. Dejemos de hacerle apología a la violencia, porque en la medida en que los medios de comunicación más publiquemos todo eso, más daño vamos a hacer. Estoy convencido. Si usted empieza a pasar por alto lo que ellos hacen y no logran lo que ellos pretenden, difusión, yo creo que vamos encontrando un país un poco distinto. Pero como la problemática es tan grave, señora concejal, y es tan delicada, y usted nombró una serie de inconvenientes que hay en la capital colombiana, a veces situaciones más graves pasan por alto, porque hay motivos por los cuales preocuparse. Por ejemplo, acá en Manizales, les cuento como historia rápida, hay un sector en el cual vive gente muy bien, y hay un venezolano que anda robando en todas las casas, y lo han grabado comiendo en las cocinas de las casas y sentado en la sala tomando traguito. Y lo han detenido ¿cuántas veces? E inmediatamente lo sueltan. Entonces yo pregunto, ¿cuánto dura un vándalo detenido en el campín detenido? Lo suben al camión y a 3 cuadras lo sueltan. Eso es un problema. Yo recuerdo que una vez la policía, porque yo en estos casos y en muchos estoy a favor de la policía buena, como respaldo a los periodistas buenos, como estoy a favor de los políticos buenos. Eso me gusta a mí. Pero una vez hicieron unas batidas, la policía hizo unas batidas en el centro. Atracadores que encontraban en el camino los detenían, el trabajo era policial y luego a través de la fiscalía los soltaban. Resulta que esa vez hicieron un operativo gigantesco y se dieron cuenta que había un grupo que cometía delitos que les merecían ser señalados por concierto para delinquir. Creo, doctora, que es de 7 a 14 años. Y los detuvieron a todos. Y los tuvieron detenidos en la Dijín. Y el día que salieron, perdóneme la crudeza, defecaron en el interior de los calabozos. Y fueron a la indagatoria y retornaron porque se encontraron con que el fiscal no los iba a soltar. Y la obligación de la policía fue que limpiaran el popó que habían dejado en las celdas, porque habían causado lo peor y el mal olor, la falta de salud. Es terrible. Muchachos, gracias por la invitación. No, muchas gracias, Esteban. Un placer, un placer. Es un gran placer haberte tenido en el programa, indolente, y pues no será tampoco la última ocasión, porque siempre hemos acudido a un hombre como Esteban Jaramillo, que conoce muy bien el tema y usted lo han visto. No le olvide destacar lo de Zambrano. Sí, señor. Hoy puse un trin, hoy puse un trin. Sí, ok. Hoy puse un trino y digo que ojalá Zambrano sea el deportista del año y una parte estamos los deportistas, los periodistas futboleros diciendo que es James Rodríguez. De acuerdo. Chao. Concejal, muchas gracias por su compañía. Y este tema creo que lo vamos a tener que volver a manejar aquí en esta mesa. Sí, hay que hacerle seguimiento, ¿no? Hay que hacerle seguimiento, ¿no? Muchas gracias y los buenos somos más. Así que no vamos a abandonar el estadio y las familias tienen que ir al estadio. Muy bien, excelente cierre del programa. Jorge Hernán. Julio, mañana tendremos un tema de arte musical. Afortunadamente, el Ballet Sinfónico de Colombia o el Ballet de Colombia se presenta nuevamente en el Jorge Eliezer Gaitán y estarán con nosotros mañana aquí hablando de esa nueva alternativa, de esa presentación que tendrá durante 2 días y justo con el cumpleaños de Bogotá, mostrando toda la parte folclórica y musical de nuestro país. Así es. A ustedes les decimos que descansen, reflexionen y piensen mucho en país. Si no se han vacunado, vacúnense, que eso es muy importante. No solamente su vida, es la de las personas que están alrededor de usted. Y nos encontramos mañana.